Bienvenidos a esta segunda jornada del primer encuentro nacional de festivales de cine que se celebra estos días en Zaragoza. Estamos muy felices de teneros aquí y hoy empezamos con una mesa también muy interesante, como todas las de ayer también, que es sobre la financiación en los festivales de cine. Recordar que la mesa durará 70 minutos y habrá después 20 minutos para intervenciones del público que queráis compartir vuestras inquietudes con todos los ponentes. Recordamos también que, por favor, los móviles queden en silencio y voy a presentar a los participantes que irán subiendo aquí. Empezamos por Francisco José Vargas Echeverría, que es director del área audiovisual del ICEC, Instituto Catalán de las Empresas Culturales. Un aplauso. Continuamos por Guim Bonaventura Ibou, coordinador del Catalunya Film Festival. José Luis Cienfuegos, director de Seminci, Semana Internacional de Cine de Valladolid. Miriam de Miguel, consejera técnica de la Subdirección de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA. Y Nacho Carballo, asesor de Industrias Audiovisuales de la Comunidad de Madrid y director de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid. Para moderar contamos con Abigail Pereta, jefa del Servicio de Fomento y Difusión de la Cultura y el Libro del Gobierno de Aragón. Camino, por favor. Antes, os podéis sentar, gracias. Antes de empezar la mesa, nos vais a permitir comentaros que a las 8 de la tarde, en los cines Palafox, se estrena Cariñena Vino del Mar, de Javier Calvo, y tenemos invitaciones, por si las queréis todavía. Quedan 25 invitaciones, las tiene Camino y Bars. Con que, si a lo largo del día o a la salida de la charla queréis ir a la proyección, que seguro que os gustará, pues tenemos a Camino para que os las dé. Gracias. Las personas que se habían inscrito, que me busquen también. Y las personas inscritas, que busquen a Camino para que les dé su invitación. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta primera mesa de la mañana de financiación. Sí, todas las mesas y todos los temas que se van a presentar en el encuentro son interesantes. Yo creo que la financiación es la piedra angular de todos los festivales, porque en todos ellos, da igual las características y la identidad de cada uno de los festivales, sin financiación no son posibles. Así que para tanto los directores como los organizadores de los festivales es su quebradero de cabeza desde el minuto 1 que se empieza a diseñar un festival hasta que se consigue inaugurar y estrenar y consolidarlo en el tiempo. Así que la financiación, como digo, es quizás el principal escollo que todos los festivales tienen. Todas las mesas que se hablaron ayer ya atisbaban un poco lo que era también la financiación. En todos los temas hay una parte de financiación que siempre condiciona este debate. No quiero generar presión en los ponentes, pero hay muchas expectativas en esta mesa. Realmente hay muchísimo interés por saber, porque podamos debatir, porque podamos poner los puntos principales que se deben mejorar en la financiación y sacar una serie de conclusiones que yo creo que pueden ser interesantes de cara al futuro. Como sabéis, los festivales son un punto de encuentro, son un espacio para lo que es la promoción cultural, para la difusión cinematográfica y, sobre todo, para los encuentros entre creadores, industrias y público. Por lo tanto, son fundamentales en el tejido social y económico de los territorios y, para que sean sostenibles y se dé una buena viabilidad, tienen que tener una buena base
de financiación, una dimensión para las necesidades que se tienen y que pueda llegar a tener una financiación de alcance que, como digo, se pueda consolidar en el tiempo, no solamente que se haga la primera edición. Por lo tanto, yo creo que, sin más, podríamos empezar a lanzar la primera pregunta. Cuando hablamos de financiación, yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no?, es qué papel juegan las instituciones públicas, ¿no?, en lo que es la financiación y qué alianzas público-privadas se pueden desarrollar para que un festival pueda ser un festival sostenible con financiación. Cualquiera de los miembros de la mesa puede tomar la palabra cuando quiera. Si queréis, empiezo yo pensando en nuestras ayudas, las ayudas a festivales, a organización de festivales del ICA. Las alianzas público-privadas son fundamentales tal y como están concebidas porque, al menos por nuestra parte, lo que cubren es hasta el 50% de los gastos subvencionables. O sea que, y además, tenemos que tener en cuenta todo el resto de ayudas y de ingresos que genera el festival para poder conceder las ayudas. Con lo cual, prima mucho en los criterios de valoración que existan otras fuentes de financiación para nosotros poder conceder la ayuda y graduarla también. Así que eso es lo que puedo decir por nuestra parte. No sé si en Cataluña cómo participáis desde las instituciones dentro de esa financiación. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Desde el ISEC, ¿me oís? ¿Bien? ¿No? ¿Ahora mejor? ¿Sí? Bueno, desde el Instituto Catalán de Empresas Culturales acompañamos a los festivales de una manera, yo diría que bastante estrecha. Los tenemos aquí presentes, sus representantes, por lo tanto. ¿Hola? Hola. ¿Me oís bien o no? Muy bajo. ¿Sí? Pues no sé si sigo hablando. Sí, pero intento proyectar la voz. ¿Quieres este? Ahora. ¿Ahora? ¿Sí? Yo creo que mejor. Sí. Bueno, decía que desde la institución que represento, el Instituto Catalán de Empresas Culturales, tenemos una relación muy estrecha con el ecosistema de festivales. Cuando hablo de ecosistema de festivales me refiero a aproximadamente en torno a 140 festivales y muestras audiovisuales que hay en Cataluña. Por lo tanto, trabajamos con todo ese ecosistema. De este número, ¿no?, de este gran número de festivales y muestras audiovisuales, que hay de todo tipo, que duda cabe, regularmente se presentan entre 50 y 60 festivales y muestras a nuestras líneas de subvención, de financiación. ¿Y qué rol jugamos? Un rol fundamental. ¿Qué buscamos? Un equilibrio y una diversidad en las fuentes de financiación. De hecho, es un criterio el cual valoramos dentro de otros criterios objetivos y subjetivos en cada una de nuestras líneas de ayudas. Tenemos en concreto 2 líneas de ayudas directamente para la producción, ¿no?, del acontecimiento, más una tercera línea que no es para festivales en concreto, pero sí está relacionada con la actividad que desarrollan muchos festivales. Por lo tanto, a tu pregunta, buscamos este equilibrio, apostamos por esta diversidad, ¿no?, y creo que las fórmulas existen, están en el mercado para conseguir ese equilibrio. ¿Nacho? Sí, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer a la organización y al ICA por organizar este evento. Bueno, nosotros, yo distinguiría entre los festivales privados y los festivales públicos, ¿no? Que al final es, porque nosotros financiamos nuestros propios festivales como Comunidad de Madrid y luego tenemos una ayuda para asociaciones sin ánimo de lucro en el cual entran los festivales o las muestras. Tenemos más o menos censados que hay unos 120 más o menos en toda la Comunidad de Madrid y evidentemente Madrid ciudad, que es el epicentro, pues tiene casi el 80% de los festivales, ¿no?
Son ayudas directas, son ayudas que también van por criterios y, como dice mi compañero, al final Francisco dice, el criterio de financiación público-privada es muy importante para la sostenibilidad del propio festival, ¿no? Por eso tenemos festivales que llevan muchísimos años desarrollándose y, bueno, pues es muy fácil ver esa ayuda, ¿no? Evidentemente, siempre es insuficiente cualquier ayuda pública y, evidentemente, que aquí tengo la presidenta de Madrid, de los festivales de Madrid, pues ella sabrá que siempre damos poco dinero y nos gustaría poder dar mucho más. Sí, un problema de financiación. No sé si desde el otro punto de vista, no solamente de la parte de las instituciones, sino a lo mejor también de la parte de los festivales, de los organizadores, no sé si queréis comentar algo, Jim o José Luis. Sí, bueno, gracias también por la invitación. Evidentemente, de la parte de las coordinadoras de festivales, que también hay muchas compañeras aquí de todo el Estado, reconocemos el acompañamiento que nos dan las instituciones, en más o menor medida en cada territorio y también según los programas. Nosotros, es decir, por la parte del CEC nos sentimos bastante acompañados. También como coordinadora tenemos la puerta abierta pues, a hablar de las líneas, a dar nuestro feedback, a trabajar con nuestro sector. Esto creemos que es muy importante porque refleja luego en las líneas la realidad del sector y es un poco lo que ibais comentando ya, ¿no? La financiación pública es esencial para los festivales, yo diría que para la gran mayoría y si no para todos. La combinación con fuentes privadas es bastante complicada por la situación que se encuentran los festivales como eventos culturales que no son directamente, no están directamente dentro de la ley de mecenazgo, por así decirlo, sino que es muy complicado obtener mecenazgo por la mayoría de festivales. Por no hablar que los que están organizados por empresas privadas ya no pueden acceder a esto y los que están organizados por asociaciones pues es muy, muy complicado y tampoco tienen exenciones fiscales como otros tipos de festivales. Entonces esto dificulta muchísimo el equilibrio privado-público, lo que hace que evidentemente cada institución tiene su parte de financiación máximo, ¿no? unos máximos, una intensidad máxima, y saben ya que la otra parte normalmente está financiada también por otras instituciones, ¿no? Que también son otras subvenciones, cosa que creemos que es muy interesante porque da un apoyo general y reparte la carga económica entre muchos actores, pero también, por otra parte, a nivel de gestión nos complica mucho la vida la gestión de tantas subvenciones diferentes, ¿no? Un certamen puede pedir 4, 5, 6 subvenciones o más, porque depende ya también un poco de cómo se vayan fraccionando y esto puede complicar mucho la gestión, especialmente en certámenes pequeños que no pueden, bueno, pequeños con baja estructura, que no tienen mucha capacidad de gestión. Y entonces son unos puntos que, por una parte, reconocer el acompañamiento, por el otro lado, ver cómo podemos ir mejorando la situación en general. Muy bien. No sé si al hilo un poco de esto de las ayudas públicas, no sé si podríamos profundizar un poco más en lo que son los criterios de valoración, ¿no? Para poder acompañar a los organizadores, a las personas que tienen que enfrentarse a una convocatoria de subvenciones. ¿Qué criterios? No sé si desde el ICA, también desde José Luis, ¿nos podéis explicar un poco cómo tendríamos que tener esos criterios de valoración? Os cuento un poco sobre las nuestras, las del ICA. Valoramos, por una parte, según recibimos la documentación, una memoria de trayectoria y ámbito de actuación. Seguro que muchos de vosotros las habéis remitido muchas veces y la conocéis, ¿no? En ella se valoran los rasgos distintivos del festival y el ámbito territorial, con 5 puntos. El reconocimiento nacional e internacional, la trayectoria del festival en las últimas 3 ediciones, con programación y espectadores para valorar la coherencia del proyecto, y el ámbito territorial, como las relaciones que tiene
entre festivales, con otros festivales o las actividades que realiza el festival durante el año. También se remite otra memoria que es sobre el proyecto a realizar en el año en el que se solicita la ayuda, en donde pues, está la valoración de las películas programadas. Esta valoración tiene 5 puntos, con estrenos nacionales e internacionales. También se valoran la presencia de cine comunitario e iberoamericano. Como sabéis, entre los requisitos para presentarse a nuestras ayudas están, existe esa incidencia, ese interés por el cine iberoamericano comunitario. Hasta con 10 puntos se valora eso. La presencia de cinematografías poco representadas a nivel nacional se valora con 5 puntos. Y luego pues, las actividades de formación o de generación de nuevos públicos también se valoran con 5 puntos. La presencia de equipos artísticos y técnicos con 3 puntos. Y eso es, sí, por la parte de la memoria del proyecto, que también se puede entregar en formato de vídeo. Luego están otros criterios que se valoran, como la memoria sostenibilidad, con hasta 5 puntos, pues que es, como sabéis, pues, la realización de estudios de impacto ambiental, la presencia de puntos de gestión de residuos, actividades de formación que tengan que ver con este ámbito. Luego también el tema de la accesibilidad universal a todos los niveles, eliminación de barreras físicas, subtitulados especiales, audiodescripciones, también tienen una valoración de hasta 5 puntos. La memoria de igualdad, con la valoración, por una parte, de presencia de mujeres en los equipos directivos y también la presencia de mujeres directoras en la programación, serían 2 puntos cada uno. Actividades sobre formación e igualdad también se valoran con 1 punto. Luego existe la valoración de la memoria de presencia en medios del festival en ediciones anteriores. Como sabéis, esto creo que ya se ha mencionado antes, para acceder a estas ayudas tienes que haber celebrado el festival al menos 2 veces en los últimos 3 años o en los últimos 6 si son ediciones bienales, ¿vale? Por eso también es importante. Y una de las valoraciones más altas, ¿no? donde van más puntos, es en el tema económico, en la viabilidad económica. La coherencia del proyecto, la viabilidad financiera, llevan hasta 15 puntos. Hay unos anexos, en uno de ellos se pide que se presente el presupuesto completo, con los ingresos, con los gastos, con las ayudas que se esperan por parte de los ingresos y con todos los gastos, tanto los subvencionables como los no subvencionables. Y otro anexo recoge o solicita la información sobre los gastos detallados de las actividades subvencionables relativas a la ayuda que se va a solicitar. Esto sería un poco el resumen de los criterios de valoración que se aplican a las ayudas del ICAO. Con respecto a los criterios, no sé si, José Luis, a la hora de enfrentaros a los criterios para solicitar, ¿cómo lo veis? ¿Qué consideréis que se podrían mejorar? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Entrar así en frío, sí. Y los que me conocéis sabéis que soy como muy impulsivo. El tema es, la cuestión es que yo creo que, hola compañeros, es decir, yo soy uno más. La cuestión es que yo creo sinceramente que urge una puesta al día de lo que son los procedimientos de estas valoraciones de las ayudas a festivales, ¿no? O sea que hay, por supuesto, hay un diálogo muy fluido, hay que decirlo así, con el ICAS, siempre nos cogen el teléfono, responden a los correos, pero sí es verdad que echamos en falta pues una puesta al día. A lo largo de las últimas convocatorias de los últimos 10 o 15 años ha habido muchas mejoras en esa otorgar puntos tendiendo a la profesionalización de los festivales de cine. Por ejemplo, antes no se calificaba
o no se daba puntos por la calidad de las proyecciones, la educación prácticamente no contaba, hasta el número de estrenos tampoco contaba, ahora sí cuenta. Entonces, los tiempos han cambiado, los festivales hoy día son, creo que, muy diferentes hace 15 y 20 años, y yo creo que es un buen momento para revisar esas bases y luego que algunos de nosotros, si hablamos de dimensión de festivales, estamos hablando de, como es el caso de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, de un festival que tiene, y perdonadme, no es por presumir, pero que es así, son datos claros, 100.000 espectadores, 400 proyecciones, 150 estrenos en España, 130 coloquios durante toda la semana. Eso es imposible de encajar en el proyecto de 20 páginas. Gracias a Dios, pues está el tema de los medios de comunicación, el tema de igualdad, el impuesto revolucionario, que es el tema de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí hay muchas cuestiones y muchos matices que no nos da tiempo a desarrollar. No vale que todos tengamos la misma puntuación con el tema de educación. No todos, o sea, proyectar películas para chavales, algunos lo consideramos que no es un llenacines, sino que una proyección para chavales va acompañado de muchas otras cosas. El tema de coloquios, el tema de guías didácticas, etcétera. Y un espacio tan reducido, lo recuerdo en 2020, en el proyecto que enviamos del Festival de Sevilla, solo programación ya eran más de 50 páginas. Claro, porque era la programación pues muy potente, y en Semici no os puedo decir, ya sabéis, una programación pues muy potente. Claro, llegan a las salas comerciales llegan a las salas comerciales españolas cerca de 50 títulos, 50 de largo, títulos que tuvieron la premier nacional o internacional en la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Eso es imposible de encajarlo en esas páginas que se nos demanda. Cosas que yo creo que, queridos compañeros, yo os propongo que se pueden implementar para futuro. Hombre, yo creo que la creación de empleo es algo importante. Y en nuestro caso, 250 empleos. Eso se cuenta. Hablaba del número de espectadores. Y luego también un cierto... Yo creo que debería de ejercer un cierto control, no sé si auditoría, pero sí cierto control sobre las cifras que se comunican de asistencias a algunos festivales. En nuestro caso, las asistencias de la Semana Internacional de Cine de Valladolid directamente se descarga el Excel y esas son las asistencias del festival sin truco, ¿no? Entonces, y luego una cuestión que yo creo que también hay que contestar. Queridos compañeros, ¿cuántos habéis enviado alegaciones en los últimos años? No demasiados. Yo no sé si habéis sido respondidos a las alegaciones. No en mi caso. Quiero decir, ni siquiera hemos recibido. Vale, yo creo que es bueno que ese diálogo que exista, que por lo menos si te has preocupado en enviar 10 páginas de alegaciones, por lo menos decir, escucharemos vuestras alegaciones, creo, no lo sé. Entonces, aquí simplemente lo que demandamos es un poquito más de diálogo y para hacernos mejores, que estas cosas funcionan, para hacernos mejores a nosotros mismos y ser más exigentes con nosotros mismos, con ese trabajo que muchos entendemos que es también servicio público. Y ya termino. Por ejemplo, el tema de la programación, pues yo no sé hasta qué punto se están dando puntos o se valora cualitativamente lo que es la programación de un festival. Que un festival haga retrospectivas. Hacer una retrospectiva cuesta mucho dinero, cuesta mucho trabajo y es lo que da cuenta de que esto es un festival con un cierto rigor, donde se trabaja está abierto durante todo el año, que se trabaja con un cierto criterio y con una línea muy clara. No sé, hay muchos temas para comentar y ojalá toméis la palabra para comentar alguna de estas barbaridades que acabo de decir. Estoy completamente de acuerdo contigo en que muchas veces las instituciones vamos por detrás de la realidad, ¿no? Y que
somos maquinaria, o sea, me No, refiero... o muchas veces, no siempre, sí. No siempre. O sea, y de hecho, y abro paréntesis, por ejemplo, Europa Creativa ha marcado la línea de los festivales internacionales de cine europeos. A finales de los 90, a principios de 2000, Europa Creativa lo que más le importaba era la media literacy, que es la educación. Más tarde fue la industria y ahora son las redes de festivales. Han ido marcando la línea y el desarrollo de los... Y ha estado acompañándose a los festivales de cine. Y nosotros, vamos, y así lo digo, o sea, de verdad es que vuelvo al principio, la comunicación con el ICA es absolutamente fluida y hay afecto, hay cariño, hay complicidad incluso en ocasiones, ¿no? Simplemente son temas que yo creo que hay que poner aquí sobre la mesa. Francisco Javier. Yo ¿se me oye bien ahora? ¿Sí? Regular. Bueno, intentaré gritar, no soy de gritar, pero bueno. Creo que es útil compartir la experiencia de los últimos 10 años en Cataluña. Al respecto, nada. ¿Querrás intervenir, Nacho? Sinceramente, un microfonarlo mejor. Un micro de mano. ¿Querrás intervenir en este punto? Hola. No, tampoco. Es un problema de él. Hola, sí. Ahora. Buenos días. Yo lo que quería apuntar es nuestra experiencia de los últimos 10 años, porque creo que puede ser de utilidad, ¿no? Y la idea es compartir experiencias para que tengamos mejores festivales, para que funcionen mejor los festivales. Desde nuestra actividad, nosotros decidimos ya hace muchos años, y porque nos acompañaba el presupuesto, decidimos segmentar nuestras actuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Dividir y atender realidades diversas, que es lo que está planteando José Luis, ¿no? En definitiva, ¿no? Valladolid tiene una realidad que no es la misma que otro festival, que otra muestra, ¿no? Y eso es lo que tenemos, ¿no? En el conjunto de Cataluña. Estos 50, 60 festivales que se presentan a nuestras líneas de financiación tienen unos presupuestos, por lo tanto un dato objetivo, que condiciona todo aquello que hacen. Nuestra primera decisión, ¿no? Fue ponerlos en una línea general, ¿no? Porque es la mayoritaria y es la que paga la producción de estos acontecimientos. No obstante, teníamos 4 festivales que ganaban siempre se situaban arriba de todo, ¿no? Y ganaban, ¿por qué? Porque tenían un presupuesto mayor y porque tenían más experiencia, porque tenían un planteamiento, si quieres, más profesional, entre comillas, o lo hacían mejor, en definitiva. Estos 4 festivales, ¿no? Nos obligaron a desarrollar una segunda línea de subvención específica, sacando, ¿no? Los elementos, los comunes denominadores de estos festivales. Y esta segunda línea ya es una realidad. Durante unos años establecimos unos convenios de colaboración como administración pública. Todas nuestras actuaciones deberían ser no bajo un convenio, sino como concurrencia pública competitiva, por lo tanto, líneas a concurso. Actualmente es una línea a concurso y es una línea consolidada. Tienen una realidad distinta, sí, es una ayuda, por ejemplo, para estos festivales que tienen un mayor presupuesto. Es una ayuda a 2 años, es una ayuda que da estabilidad, algo que necesitáis todos, pero que no podemos ofrecéroslo a todos, ¿no? Pero sí a estos 4. Estos 4 que no es un número cerrado, estos 4, ¿no? Este año a lo mejor serán 6 y el próximo, ¿no? Y de aquí a 2 años, cuando la convoquemos de nuevo, serán 8 o serán 9. Es decir, nosotros hacemos este acompañamiento para que otros festivales puedan crecer, para que otros festivales se animen y den el salto. Evidentemente, para que os doy un dato fácil para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. El presupuesto de la línea general, el presupuesto más alto de la línea general está en torno a 150.000 euros. 150.000 euros de producción para un festival, ¿no? En la categoría de los festivales más grandes. El festival más pequeño de esta categoría premium, por llamarla de alguna forma, ¿no? O de estos festivales más grandes, es de 300.000 euros. Es un requisito
No puedes tener un presupuesto por debajo de 300.000 euros para poder acceder a esta categoría. Por lo tanto, realmente estamos hablando, ¿no?, de realidades distintas, de necesidades distintas. Y eso es responsabilidad nuestra como Administración Pública, el daros una respuesta diferenciada. Por lo tanto, eso es posible. ¿Por qué es posible? Porque hablamos con estos señores, ¿no? Como representantes, ¿no?, tú apuntabas, José Luis, evidentemente tenemos una buena relación y tenemos en general, ¿no?, en este país una buena relación con las administraciones en el ámbito de la cultura, ¿no?, y tenemos un diálogo constante. Pero tenemos este reto. Lo que no tenemos normalmente desde las administraciones son los recursos para dar solución, ¿no?, recursos humanos hablo. A veces hay presupuesto y no hay manos, ¿no?, para dar solución a lo que necesitáis, ¿no? Y eso es un problema real. Es un problema real. No obstante, ¿no?, conociendo vuestras necesidades, ¿no?, y haciendo este acompañamiento, tenemos posibilidades de enmendar situaciones, ¿no? Por lo tanto, es simplemente plantear, ¿no?, un escenario que no es el ideal, ni mucho menos, ¿no? Tenemos mucho margen de mejora en Cataluña, pero sí que es un escenario distinto al que tú estás planteando y es un escenario posible, atender, ¿no?, las diferencias de la forma que lo necesitan. Sí, claro, y volviendo a la administración pública, solo en nuestro caso está organizado por un ayuntamiento y hay que justificar todas las facturas, 3.300.000 euros. Eso es mucho trabajo y gracias a Dios, que eso es fundamental, los que trabajáis en festivales municipales organizados por ayuntamiento, qué importante es tener detrás un buen equipo, una buena jefa de servicio, un buen equipo administrativo que te ayuda, porque si no estás perdido. Si no tienes detrás la administración local que te echa una mano a la hora de justificar las partidas y de enviarlo de una manera, como es el caso, y así lo tengo que decir porque tengo otras experiencias fatales, como es el caso de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, como es el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Municipal de Cultura, que son absolutamente rigurosos y presentan las cuentas en tiempo y forma. Esas son cosas que hay que valorar, absolutamente. Las cuentas claras, transparencia total. Ahora mismo me estoy recordando, esto es un mensaje también que lanzo por parte de un compañero de Profestivales 21, Manuel H. Martín, que es el director del Festival de Huelva, que me transmitía, por favor, insiste con el tema de la transparencia y la justificación. Está muy bien que nos exijáis y que nosotros también pues tengamos la suerte, como directores de festival, que podamos cumplir con esas exigencias. Sí, sí. Sí, porque bueno, justificar es para vosotros muchísimo trabajo y para nosotros revisar todo eso en todas las instituciones, un saludo, no solo en cultura. Y un saludo para Pedro Cazorla, que se jubila. Sí. Nacho. El tema bueno, nuestra realidad es un poco distinta porque nosotros las ayudas a los festivales de cine va a través de asociaciones sin ánimo de lucro, con lo cual no hay una ayuda directa a festivales. Pasan por una concurrencia competitiva, no solamente los festivales, sino también cualquier asociación o cualquier muestra, ¿no? Es verdad que Madrid tiene 179 municipios y cada municipio tiene su muestra o su pequeño festival, entonces es muy difícil. Tienen unas ayudas de esos ayuntamientos y luego reciben una ayuda de la comunidad. En este momento nosotros damos unas 12 ayudas a festivales, pero el Ayuntamiento, por ejemplo, de Madrid saca 1 millón de euros para festivales, ¿no? Y son ayudas directas, con lo cual creo que lo que decía Francisco, es súper importante tener una comunicación directa con el sector, el poder escucharles, intentar dar las ayudas, pero a veces es complicado, ¿no? Pero sí creo que lo que decía José Luis, creo que es muy importante, no solo a la hora de presentar los proyectos, por ejemplo, al ICA, sino a la hora de justificar. Quiere decir que realmente las cifras estén auditadas, que realmente lo que se pone en los proyectos sea real, los espectadores sean reales. Eso es muy importante. Y creo que es muy importante, a través de las administraciones, nosotros estamos trabajando en esto, en crear un código ético muy importante en festivales. Quiere decir, si el festival incumple ciertas normas que había que regir, que tenga denuncias por acosos, denuncia de trabajo o qué tipo de cosas así, se pueda de alguna manera intervenir la administración, porque es dinero público. Y a ese dinero público tenemos una responsabilidad sobre ella. Y creo que eso es muy importante. Y creo muy importante las auditorías, creo que es importante que lo que marcan los proyectos tiene que venir ahí. Y entonces sí estamos trabajando en esa línea de poder tener un control
no solamente cuando te presentan un proyecto, sino cuando justifican el proyecto, que es muy importante. Sí, en nuestro caso, de hecho, bueno, cuando las justificaciones encuentran discrepancias, eso, nosotros hablamos mucho con la institución, intentamos aclararlo todo bien, pero cuando es necesario pues se recurre evidentemente a los reintegros. Para nosotros es muy importante que los presupuestos que se presentan en la solicitud sean lo más realistas y ajustados a lo que va a ocurrir, al gasto que vas a incurrir, posibles, porque eso, pues, cuando vemos que no se puede justificar una vez en la memoria justificativa, pues sí que tenemos que recurrir a los reintegros, y eso también pues incurre en un perjuicio para personas que en ese, bueno, festivales que en un momento dado se han quedado fuera de la ayuda. Para nosotros. ¿Y cómo verifica el ICA el número de entradas de cada festival? ¿Cómo lo verifica? ¿Que sea real lo que pone? Pues eso tenía que ser, que decir, el ICA debería de ver si realmente, si un festival pone que tiene 100.000 entradas, es verdad, o lo que está vendiendo son otras cosas. Entonces creo que eso es muy importante porque eso marca la calidad de un festival y la grandeza de un festival. Yo te estoy hablando ahora de la parte económica. No sé, vosotros en vuestras ayudas, ¿cómo...? Nosotros sí buscamos la justificación. Lo que pasa es que todavía no hay una herramienta marcada, que es lo que estamos trabajando, para pedir exactamente el número de entradas que viene, ¿no? Porque no es lo mismo que un festival te ponga que tiene 100.000 entradas al que te pone que tiene 20.000. Evidentemente, la calidad del festival, no digo calidad artística, ¿no? Sino el nivel de lo que son, sí, es distinto también, ¿no? Hombre, hay una clave muchas veces cuando se ven los balances de las notas de prensa, si no dan la taquilla y dan un número de incremento de espectadores, pero no dan el incremento de taquilla, uy. Entonces, pequeños, es así. Yo quería apuntar... Los números claros. Por el tema de la transparencia, yo creo que todos los festivales, todos los profesionales quieren tener la máxima transparencia, el mejor trabajo con las instituciones. Evidentemente hay casos que no, pero por ejemplo en nuestro caso, pues en la coordinadora tenemos un código deontológico que aboga por estas prácticas, evidentemente, como tiene que ser. Y si pedimos transparencia y facilidades a la administración, pues creemos que también nuestros proyectos tienen que responder a esto. Pero aquí también quería hacer un apunte un poco más al sistema de subvenciones, que a veces complica un poco esto, ¿no? Empezando, por ejemplo, por los formularios complicados que no funcionan a veces, que hacen perder muchas horas de trabajo. Sé que es muy complicado y sé que no es culpa de la gente que hay al otro lado del email o el teléfono, porque esos son procesos muy complejos dentro de la administración y procesos informáticos incluso que tienen muchos requerimientos, ¿eh? Pero claro, esto al final es el día a día de las gestoras de festivales. Y aún yendo más allá, ver un poco... Antes de que sigas, sí. Con respecto a este tema de los problemas informáticos, muy importante, si podéis, no esperéis hasta el último día. Sí. Incluso en esos casos sabéis que se amplía, si hay que ampliar, se amplía el plazo, pero claro... Eso. Sí, no, evidentemente esto es... La planificación es esencial. Por mi parte, evidentemente, yo no tramito subvenciones de festivales, pero tramito otras subvenciones. Y tengo que decir que muchas veces lo hago el último día, no porque quiera, sino porque el calendario no da para más. Tenemos muchas cosas entre manos y, evidentemente, es una prioridad. Como hemos empezado la mesa diciendo que es un tema muy importante. Tenemos que aprender también a gestionar esto de alguna forma. Pero bueno, yendo un poco más allá al sistema, ¿no? Poner sobre la mesa posibilidades de trabajar con las subvenciones de otra forma, por así decirlo, más humana. Por ejemplo, convocatorias más tempranas, plazos más largos. Hemos hablado ahora de una subvención en Cataluña que es bianual, o sea, eso es posible. ¿Por qué no puede ser para todos los festivales, por ejemplo? ¿O por qué no podemos hacer subvenciones de un año para el otro? Para que en enero los proyectos empiecen sabiendo su presupuesto, para adaptarse a esto, lo que decíamos ahora, para que no tengan que devolver, para que no tengan que poner sus proyectos, poner su dinero o sus recursos o sus horas, que también pasa, para trabajar. Ayer veíamos en el estudio de pantalla
que casi la mitad, ahora lo digo de memoria, quizás me estoy equivocando un poco, pero casi la mitad de trabajadoras son voluntarias o casi la mitad de proyectos tienen una mayoría de trabajadoras voluntarias. Esto es muy respetable y nosotros desde nuestra coordinadora apoyamos también estos proyectos porque el voluntariado cultural es muy importante, pero no tiene por qué ser una obligación. Y esto sí que es una cosa que tenemos que ponérselo a la mesa para ver cómo podemos trabajar. Ya para terminar, a decir que las coordinadoras de festivales estamos también para eso, para ayudar a las instituciones a mejorar los criterios, ayudar los sistemas, hacer presión también política, porque somos actores políticos y tenemos coordinadoras, muchas coordinadoras en todo el Estado, tenemos pantalla a nivel estatal, federal, o sea que yo creo que es una invitación a aprovechar nuestro poder para hacer eso también. Sí, yo creo que todo lo que habéis dicho efectivamente es para mejorar. Desde luego la relación entre los festivales, las coordinadoras, los organizadores y las instituciones, yo creo que tenemos que ir más de la mano, tanto para analizar aquellos criterios que pueden ser mejorables, esos plazos endiablados que es verdad que muchas veces hacemos acrobacias para poder hacer las justificaciones y que todo eso influye luego en una buena justificación, influye en una buena gestión del festival y por lo tanto creo que todo es mejorable. Creo que sí que es verdad que las instituciones cada vez estamos más abiertas a estar cerca de las personas que gestionáis los festivales. Creo que somos accesibles y que cualquier problema que pueda surgir lo tratamos con la mayor empatía posible, ¿no? Si os parece, estamos poniendo el foco sobre lo que es la financiación pública, pero a lo mejor también tendríamos que mirar, ¿no?, hacia la financiación privada, ¿no? ¿Creéis qué formas o qué maneras hay para poder atraer a patrocinadores? Que creo que es indispensable, ¿no?, el que haya ese tipo de financiación también en los festivales. Yo creo que hay muchas. Y de hecho creo que de lo bueno que hace la Administración no es solo dar dinero público, sino que un festival lleve el sello de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, le da valor, ¿no?, aunque el dinero no sea mucho. Y eso le puede ayudar a abrir. Pero la Administración también está un poco para eso, ¿no? Es decir, los festivales cuando se acercan y también te pueden preguntar. De hecho, nosotros tenemos una fluida comunicación con los festivales. Y nosotros conocemos empresas que pueden financiar. Nosotros también, de alguna manera, cuando alguien nos viene a decir, oye, necesitaría algún dinero, ¿cómo crees? ¿Quién podría? También estamos utilizando estos recursos para poder llevarles hacia ahí, ¿no? Creo que es importante, pero llevar el sello de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento para un festival más pequeñito, evidentemente los grandes ya lo tienen porque los ayuntamientos les financian, pero también creo que es importante, ¿no? Es absolutamente lo mismo en nuestro caso. Sabemos que muchos que igual no se pueden llevar las ayudas más grandes, pero que se lleven el respaldo del ICAA, pues ya les ayuda a luego poder abrir otras puertas, sí, ¿no? Sí, si hablamos de patrocinios privados, pues me alegra y he tomado nota, lo de cuenta mucho que haya financiación privada en la valoración de un festival. En el caso de Valladolid, y no es mérito de la actual dirección, sino del trabajo previo de los anteriores directores, es uno de esos festivales donde cuenta mucho lo que es la financiación privada. Y estamos hablando de cantidades importantes, pues cerca de 400.000 euros. Pero claro, esas ayudas luego hay que tener un equipo para cumplir con esos patrocinadores, que no es fácil, que claro, lógicamente se lleva una buena tajada de ese dinero. Pero la verdad es que en estos años hemos disfrutado el actual equipo pues trabajando con patrocinadores privados tipo Ribera de Duero, Unicaja, Alhambra, otros patrocinadores que se han ido incorporando, el caso de Dama, pero claro, ahí también no es solo cumplir con las expectativas de esos patrocinadores privados, sino también todas esas ayudas, si eres un ayuntamiento, hay que justificarlas y hay que articular administrativamente esos convenios de patrocinio
o de mecenazgo, y no siempre es fácil. O sea que hay que mantener ese equilibrio, tener muy claro cuál es tu realidad como festival, y luego también es importante pues a esos patrocinadores no solo mantenerlos, sino no exigirles más, sino también tú por tu parte cumplir cuidando su manera de estar en el festival. Es decir, no más en aras, por favor, no, en aras no. Unos buenos fotocall, que tengan una buena iluminación, que tengan su espacio a lo largo de toda la semana, y luego, desde luego, eso os habrá pasado eso de quiero colaborar con el festival, ¿no? Que eso es el regalo envenenado de muchas veces que nos llega de quiero colaborar con el festival, pero que no te dan ideas y tienes tú que poner sobre la mesa todas las propuestas, y este tipo de fórmulas al final pues no suelen resultar, ¿no? Pero que no es sencillo no solo conseguir patrocinadores, sino sobre todo también mantenerlos y aumentar la aportación al presupuesto global del festival. Sí, bueno, recogiendo tu guante, creo que es muy claro esto que dices, que los patrocinios también son trabajo, y son mucho trabajo, y es muy complicado. Ya es complicada la gestión, pero conseguirlos para proyectos, lo que nosotros decimos de baja estructura, que pueden dedicar poco presupuesto a la gestión del proyecto porque todo se lleva a la actividad. Bueno, esto es un reto muy importante, y yo creo que quizás, Francisco, tienes las cifras mejores, pero la mayoría de festivales que van al ISEC o que hay en Cataluña pues no tienen unos presupuestos tan grandes. Evidentemente tienen patrocinios, y aquí también está cada festival trabajar su identidad, su característica local, aunque sea de una ciudad como Barcelona, donde hay 30 festivales. Todos tienen unas características propias, pues trabajar esto, ir a buscar sus propios patrocinadores, y aquí se tiene que poner en relieve la importancia de la formación y ayudar a estos profesionales a crecer en este sentido, ¿no? Levantar patrocinios no es una cosa que se aprenda fácilmente, y son muchos años, y además hay muchos trucos que no son ni de manual, sino que son de la experiencia, y por lo tanto también poner en valor espacios como el encuentro o nuestro congreso Flash Hub, donde estamos trabajando el tema de los patrocinios desde hace muchos años, porque es un tema que preocupa mucho al sector, porque no es tan fácil, y si año tras año lo vamos trabajando poco a poco es porque siempre hay cosas que tienen que ponerse sobre la mesa. Yo creo que... ¿Me oís ahora? Prometo gritar. Y yo creo que tenemos un reto como administración, y desde un punto de vista técnico, yo no soy político, por lo tanto puedo aportar simplemente de mi experiencia técnica, creo que tenemos un reto con respecto a mejorar la fiscalidad de los festivales. No es otro. O sea, no tenemos por qué no beneficiarnos, o los festivales no tienen por qué no beneficiarse de la fiscalidad que tienen otros acontecimientos culturales. Por lo tanto, eso es el reto que tiene la administración pública. Eso lo tenéis que conseguir, lo tenemos que conseguir, porque eso es complementario y es parte del equilibrio que hemos planteado desde el inicio. Es decir, necesitamos, ¿no?, unos festivales fuertes con los recursos necesarios para hacer frente a aquello que queréis hacer vosotros. Y eso lo permite el equilibrio, nada más, ¿no? Ese es el reto que tenemos como administración pública, ¿no? Conseguir esa fiscalidad para vosotros. No hay más que eso. Planteabas los presupuestos de los festivales en Cataluña, en el ámbito de los festivales más grandes, dejando siempre 5 festivales fuera, ¿no? 5 festivales: es el Festival de Sitges, es el Festival DA, es el Festival La Alternativa, es el Festival Docs Barcelona y l'Inèdit. Dejando estos 5 festivales, el presupuesto medio está en 175.000 euros, los festivales grandes. Los festivales medianos, que están entre 100.000 y 50.000 euros, está en torno a 76.000 euros, presupuesto, ¿no?, medio. Y los
festivales pequeños, por debajo de 50.000 euros, está en 30.000 euros, ¿no? Esa es la realidad en la que nos movemos. Al margen, evidentemente, estos 5 festivales que juegan en otra liga. Sí, los incentivos fiscales, yo creo que... Sí, bueno, primero, qué envidia Cataluña, o sea, qué envidia tengo ahora mismo de esos resultados, ¿no? La pena que nosotros no recibimos el dinero del Estado que recibe Cataluña, también es la pena, pero para poder tener esa cantidad de financiación a festivales, abro un debate. Creo que la fiscalidad es súper importante, creo que realmente los festivales pudiesen tener secciones fiscales serían también fantásticas, al final forma parte del tejido de la cultura y deberían de estar ahí, en eso. No sé en qué punto, no sé si eso se está estudiando o no sé si Ignasi lo sabe, se está estudiando, pero creo que sería muy importante porque aportaría muchísimo al festival el poder tener esos incentivos fiscales gracias, o sea, para que las empresas privadas entren mucho más en los festivales, ¿no? Y creo que eso sería bastante importante. Ya ayer en la mesa de mujeres ya se hablaba también, ¿no?, del impuesto de sociedades, ¿no?, que se pueda aplicar ese impuesto dentro de los festivales. Por pasar un poco a otro tema que creo que también es importante, ¿cómo pueden ayudar las televisiones, tanto las televisiones autonómicas, las televisiones públicas, la televisión española, las televisiones privadas, a apoyar los festivales? Yo creo que puede ser un elemento interesante de reflexión. No sé si... Sí, en el caso de Cenicia Televisión Española es uno de los principales patrocinadores del festival. Obviamente, pues la cobertura del festival pues es muy potente, prácticamente a diario, pero luego también ahí hay que responder con la programación, es decir, hay que alimentar la bestia, ¿sabes? Y de eso Juan Antonio, que está ahí arriba, bien sabe de lo que estoy hablando. Tú tienes que alimentar informativamente la presencia de esos grandes medios, ¿eh? Entonces, por eso también es importante la estrategia de tu programación, de cómo programas determinados hitos a lo largo de toda la semana. El año pasado, cuando va la película de Carlos Márquez Marcet, cuando va la película de Marcoy, cuando va Verano en diciembre, es decir, que distribuir a lo largo de la semana para cumplir con las expectativas de un gran medio como es Radio Televisión Española, independientemente que haya un acuerdo y un patrocinio y haya un acuerdo según el cual la gala de clausura se retransmite por las 2 de Televisión Española, pero que eso también hay que responder a las expectativas y eso supone un gasto enorme, porque además como en España hemos mal acostumbrado a los espectadores y hemos, digamos que igual cedido, es una opinión, hemos cedido como no han cedido en otros festivales internacionales, es decir, todas nuestras inauguraciones o clausuras tenemos que ofrecer grandes espectáculos. Y eso ahí se nos va buena parte del presupuesto del festival. Y eso, hay que decirlo así, no ocurre en la mayor parte de los festivales de cine europeos. Pero bueno, es lo que hay, aquí hay mucha competencia y hay que cumplir con esas expectativas y esa demanda. Claro. Bien. Bueno, la parte buena es que esa parte de espectáculos, etcétera, para esos eventos es gasto subvencionable en las ayudas. Eso ayuda. Nacho. Sí, yo puedo decir que, por ejemplo, por eso antes distinguía entre festivales privados y públicos, ¿no? El único festival público que tiene la Comunidad de Madrid, que es la Semana del Cortometraje, que mira, aprovecho ya que estoy entre tantos compañeros y compañeras para anunciar que la Semana del Cortometraje el próximo año se convertirá en el primer festival de cine de la Comunidad de Madrid. Va a dar el paso a convertirse en festival. Tiene Telemadrid detrás, con unos premios casi de 30.000 euros en premios, para un festival de cortometrajes es muy importante. Y encima hemos sacado un programa de cortometrajes dentro de Telemadrid, en el cual se ponen esos cortometrajes que nosotros hacemos
que es que proyecta el festival, ¿no? Con lo cual sí es muy, muy importante una televisión, porque además, antes hablamos de financiación privada, también da acceso al que el privado se vea publicitado en una televisión, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Seminci con Televisión Española o Málaga, es importantísimo porque pueden sacar adelante esos patrocinios privados, mucho más importante al estar las televisiones nacionales, ¿no? Ojalá pudiese estar Televisión Española en todos los sitios, pero tampoco llega, claro. Evidentemente. Muy bien. Con respecto a lo que son las plataformas digitales y las redes sociales, ¿cómo las utilizáis, sobre todo en los festivales? ¿Cómo puede eso nutrir también y ayudar en el aumento de la financiación? No sé cómo lo gestionáis. No sé si cara a la financiación, pero sí, lógicamente, pues para estar en contacto con los espectadores potenciales, el tema de los jóvenes, aunque en Seminci no tenemos TikTok, no nos atrevemos, no sé. Vamos, es que lo de TikTok es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, hombre, yo más que el tema de redes, hablaría más también, que no sé si a lo largo de la semana se va a hablar del tema de medios de comunicación. Sí que es verdad que es uno de los grandes retos que tenemos los festivales, es decir, el poder traer a los medios de comunicación y que te atiendan los medios de comunicación, sobre todo los generalistas, y todos sabemos la precariedad laboral en los medios, tanto en la televisión como en la prensa escrita, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues las redes, es decir, que solo con redes sociales no se puede comunicar el festival. Eso estaría, si alguien lo cree así, está completamente equivocado. O sea, hay que hacer un mix entre los medios tradicionales y esos nuevos medios, sabiendo que los puedes controlar, que no se te vaya de la mano. Sí, bueno, hablando un poco en general, pero yo pondría sobre la mesa otra vez el tema de la estructura de los medios y del periodismo, y además aquí estamos sumando ahora quizás la crisis de las redes sociales. Es muy difícil, si es difícil para Seminci tener impactos de prensa, pues por un festival de baja estructura, con menos, no solo recursos, sino también capacidad para trabajar esto, para llegar a las personas que tienen que difundir esto, personas que ya por otro lado están saturadas de información, de actos, etc. Pero bueno, que hay otro tema y es muy complicado, solo poner eso sobre la mesa porque no tengo ninguna solución ni línea. Y evidentemente las redes sociales ayudan a llegar a un público concreto y más fidel, por así decirlo, pero estamos en un momento en que las redes están en una deriva extremista muy grande, están desapareciendo canales que eran fácilmente conectables con tu audiencia, y por lo tanto estamos viviendo un sitio un poco huérfanos de esto, ¿no? La comunicación evidentemente es esencial para el impacto del proyecto, para el impacto de los patrocinadores que decíamos antes, para el impacto de las instituciones que también nos requieren que nosotros contemos que estamos teniendo estas subvenciones, y estamos un poco que, bueno, vamos a tener que mirar cómo gestionarlo. Yo creo que es un complicado, quizás un poco catastrofista mi visión, pero también para ponerlo sobre la mesa de que tenemos que trabajarlo también conjuntamente. Yo diría que no el sector del periodismo, y en ese sentido con las televisiones públicas que tienen la obligatoriedad de poner en relieve los proyectos culturales del país, y además los que están sustentados con dinero público también, ¿no? O sea que no tiene sentido que nos gastemos millones en estos eventos si luego la televisión pública no tiene espacio para ellos. Evidentemente hay muchos y se tiene que trabajar como se puede hacer, pero no puede ser que haya un vacío también. En línea de lo que apunta Jim, yo creo que hay un reto importantísimo, en este caso no de la administración pública, sino del sector, de vosotros, y es que os tenéis que explicar mejor. Yo evalúo cada año, ¿no?, en torno a 60 dossiers de festivales, ¿no? Son pocos los que se explican bien, son pocos los que explicáis lo que hacéis. La mayoría de ocasiones
Sabemos, porque vamos a los festivales, ¿no?, y hacemos un seguimiento, todo aquello que hacéis, lo conocemos, pero eso se ha de explicar y eso vinculado en el ámbito de la comunicación es importante. Ha de llegar a los medios realmente qué hacéis. Una singularidad en nuestro caso, el grado de especialización que tienen nuestros festivales. El festival que tiene más público en la ciudad de Barcelona es un festival especializado en un género determinado y en una temática determinada, ¿no? Documental musical, 35.000 espectadores. Es el festival que tiene más público. Pero también tenemos un festival sobre salud mental y funciona de maravilla. Ese grado de especialización los medios lo tienen que conocer, porque eso la gente lo compra, lo consume. Por lo tanto, eso lo tenéis que explicar vosotros y ese sí que es un reto para vosotros. Sí, con respecto a... Estoy completamente de acuerdo en que hay que explicar mejor a veces, porque damos muchas veces por hecho, ¿no?, las cosas y no hacemos justicia a lo que realmente hay detrás de ese trabajo. Un poco en esa misma línea, ya para ir acabando y dar paso también a que las personas del público puedan intervenir, quizás también es importante el analizar el que haya medidas de evaluación, ¿no?, del propio impacto económico y el propio impacto cultural que hay de esos festivales en el territorio. Muchas veces no somos conscientes de lo que realmente supone para ese territorio y lo que mueve económicamente un festival, ¿no? No sé qué opináis de esa parte, que yo creo que es la gran desconocida o la gran asignatura pendiente que tenemos muchas veces en los festivales. Yo estoy con Francisco en todo lo que ha dicho. Creo que hay que explicar bien las cosas. Creo que a veces hay personajes o programaciones de festivales, pongo el caso de Madrid, es increíbles, que no tienen connotación en la prensa. Y yo creo que es o que no se explica bien o que es verdad también que tanto en Barcelona como en Madrid hay muchas cosas, todo se fagocita, es muy difícil que un festival tenga un impacto, ¿no? O sea, conseguir una portada de un gran diario, pues no sé, Scorsese estuvo hace poco en la Academia de Cine y ni tan siquiera salió en los periódicos, ¿no?, más que una pequeña reseña. Entonces es muy difícil, pero creo que hay que transmitir muy bien porque, por ejemplo, Madrid tiene una diversidad maravillosa de festivales. Siempre han preguntado por qué Madrid no tiene un gran festival. Madrid no necesita un gran festival, porque ya tiene una diversidad maravillosa de festivales, ¿no? Pero es verdad que yo creo que se comunica poco. Quizá a lo mejor también es parte quizá de culpa de la administración de, no sé, de echar un cable, no sé. Para eso estamos abiertos, para escuchar y para que nos propongan soluciones, ¿no? No, en nuestro caso, un festival en el que prima la programación rigurosa, pero que también es un festival para público, bueno, pues es importante plantear una estrategia que tenga de públicos y que además luego eso tenga un impacto económico en la propia ciudad y en nuestro caso lo tiene. En el caso de Valladolid, lo que hemos intentado y se ha conseguido es mantener el público veterano, que es el público que ha sostenido a lo largo de 7 décadas este festival. Este año cumplimos 70 años, con la llegada de nuevas generaciones de espectadores que, digamos que se encuentran muy a gusto con la línea de programación que estamos marcando desde el nuevo equipo del festival. En ese equilibrio, en esa convivencia, yo creo que está la clave más ofrecer ese plus más allá de las proyecciones, con mucha actividad, implicar a lo que es la restauración local, también el tema de las actividades lúdicas, nocturnas, etcétera, etcétera. Es decir, vender el paquete completo, y eso tiene un impacto económico brutal, absolutamente, ¿no? Y hay que sacar partido, lógicamente, en el caso de Valladolid, pues de un cierto sello de cine de autor, y también otras cuestiones como pues la cercanía con Madrid y por qué no también pues la
la calidad de la programación, pero además una calidad de la programación singular. Es decir, a ver Emilia Pérez no te va a venir nadie, es decir, que sea tercer plato, es decir, una película que ya se ha visto en otros festivales. Sin embargo, si tú presentas una programación ilusionante, con muchas novedades, con nuevos realizadores y tienes, bueno, pues otras estrategias diferentes, pues eso lógicamente pues la recompensa es inmediata. Bueno, de acuerdo con muchos planteamientos que se hacen, a miedo de hacerme un poco reiterativo, nuestra fórmula desde la coordinadora es formación y apoyo a los proyectos. La gestión cultural es un ámbito que no tiene una formación muy... Hay formaciones de formación cultural, de gestión cultural, perdón, pero es muy nueva, no tiene mucha metodología y la mayoría de la gente que está en festivales no ha pasado por formaciones de gestión cultural porque son proyectos, la mayoría, que salen de la voluntad de hacer un proyecto cultural. Y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de dar apoyo en forma de formación. Por ejemplo, en el caso de Catalonia Film Festivals, pues tenemos un programa de formación anual donde vamos trabajando distintos temas que normalmente salen de los requerimientos de las subvenciones. El impacto social, el impacto cultural se ha añadido desde hace poco también porque vemos que es importante conocer hacia dónde van los proyectos. Entonces tenemos pues formaciones todo el año, consultorías y, como decía antes, pues también el Congreso Internacional Flash Hub, que llega a la tercera edición dentro de 3 semanas, donde la base es dar herramientas prácticas para que los profesionales tengan estas formas de trabajar, porque aquí los profesionales quieren hacer crecer sus proyectos y quieren hacerlo mejor. Y por lo que pasa es que evidentemente es mucho esfuerzo. Y aquí también poner en valor un poco estudios como el censo que ha hecho Pantalla, que actualizó ahora el censo iniciado en el 2022, estudios de impacto como los que creo que se comentaron ayer y que Catalonia Film Festivals hicimos en nuestro sector, en nuestro área, hace unos años. Esto es lo que también nos permite a nosotros dar herramientas y conocer de forma global, porque después los festivales tengan su propio espacio para mejorar en esto. Sí, yo creo que efectivamente el impacto de evaluación yo creo que es una herramienta que sí que hay que introducir directamente en los festivales poco a poco, incluso en los criterios de valoración. Yo creo que es exigible también que se vayan incorporando, ¿no? De hecho, perdóname, es muy importante porque la Administración también trabaja con esos datos. Quiere decir, si un festival de repente, estoy recordando ahora mismo el informe que hizo la Spain Film Commission sobre los rodajes internacionales, de cada euro invertido se recuperaban 9. Si tú vas con datos a tu hacienda, a tus propios compañeros, diciendo que un festival acumula o da o genera una riqueza, antes hablábamos de puesto de trabajo, pues eso también te vale a ti como gestor poder exigir una mayor financiación para esos festivales, ¿no? Entonces, a veces hay que ser más transparentes en los datos, a veces es muy complicado tener esos datos y sí sería fantástico tener algún informe del impacto de los festivales dentro de las propias comunidades, ¿no? Porque eso nos ayudaría a nosotros a pedir más dinero el año siguiente para poder financiar mejor los festivales. Muy bien. Bueno, pues si os parece, yo creo que vamos a empezar con el turno de preguntas para dar también voz a todos los asistentes y poder entre todos ver cómo es la financiación de los festivales. Sí, adelante. Si os podéis presentar por saber. Sí. Perfecto. Hola a todos y todas de nuevo. Carlos Tellefer, productor, ya intervine ayer. Aprovechando esta mesa redonda, por cierto, muy interesante esa línea roja de por encima y por debajo de los 300.000 que hacéis en Cataluña. Me parece una idea magnífica y que creo que se debería de aplicar en otros sitios, ¿no? Especialmente en Andalucía, que hay muchísimos, decenas y centenares de festivales grandes, medianos y pequeños. Es una pregunta para Nacho Carballo, aprovechando que está aquí, y luego voy a hablar bien de Málaga y de Vigar, porque hablando de la televisión que habéis hablado, hay algo insólito en San Sebastián, ¿no? En Málaga, que es la colaboración de una empresa privada como es Antena 3 y una pública. Con respecto a Nacho Carballo, en Madrid, además yo creo que viene muy a cuento contar esto, porque me imagino que esto ocurre en otras ciudades,
hay festivales de 150.000, bueno, o lo eran hace 10 años, ahora no sé si están en esas cifras, pero por debajo de lo que tú hablabas, como por ejemplo Carabanchel, que sigue existiendo, que es el festival además que la Comunidad de Madrid lleva más años, o por ejemplo como fue la Chimenea de Villaverde, el Festival de Cine Iberoamericano, que ya desapareció, pero que también fueron 13 o 14 ediciones. Entonces es curioso porque estos festivales salen a concurso cada año, es decir, no hay ni siquiera son festivales pequeños que se hacen entre 2, 3, 4 personas. Cuando son la celebración en sí, pues se amplía el equipo, pero que son muy pocas personas, pero que ni siquiera hay la posibilidad de que haya una continuidad en las cosas que se hacen. El de Carabanchel, para mí, es un ejemplo de festival pequeño magnífico, ¿no? Y supongo que sí, además, lleva tantos años por eso, ¿no? ¿Qué puede hacer una comunidad, en este caso tú, por solucionar esto? Porque como tú me imagino que sabes, esto sale a concurso. Curiosamente, además, yo que dirigí 3 años Carabanchel, hubo que presentarse cada año, o sea que tú no sabías hasta el momento del concurso, que era en octubre, si ibas a hacerlo o no. ¿Qué se podía hacer para rectificar? Porque a mí me parece que esto, entiendo que estás de acuerdo, que habría que cambiarlo. Y después, con respecto al tema de la televisión, es curioso porque Málaga ha conseguido algo verdaderamente insólito. Supongo que sabéis que en Málaga, que es uno de los festivales grandes, desde la 3ª o 4ª edición en Antena 3 sigue todo, y esto es opinión, todos pensábamos que era la pena para el impuesto revolucionario que hablaban las televisiones privadas, ¿no? Porque, claro, nos preguntábamos cómo es posible que Antena 3, una televisión privada que no emite cortos, que no emite documentales, que no emite películas iberoamericanas, ha estado tantísimos años y sigue. Pero de pronto, hace 2 o 3 años, de pronto surge la colaboración por parte de Televisión Española, que en términos, yo entiendo que de todo tipo, es la que debe de estar detrás de un festival nacional, de un festival de cine español como el de Málaga. Todos pensábamos, incluso dijimos, joder, es qué barbaridad y tal. Pues no, resulta que se ha demostrado a lo largo de estos 3 años, que creo que se lleva, en el que es posible la colaboración de una televisión pública que, repito, es la que yo entiendo que detrás de un festival de Málaga es la que debe tener pozo, y resulta que Antena 3 sigue, y además creo que en muy buenas relaciones, ¿no? Entonces me parece muy positivo porque, que yo sepa, no hay otro festival en España, grande o pequeño, que haya esa colaboración entre una televisión pública y una televisión privada. Nacho. Bueno, nada más es lo que quería comentar. Vale, yo eso segundo, casi mejor que lo contesten la gente de festivales. Respecto a Carabanchel, yo llevo 3 años en el cargo, en ningún momento Carabanchel se ha presentado a las ayudas de la Comunidad de Madrid. Si no se presenta, yo no les puedo ayudar. Entonces, me imagino que será financiado por el Ayuntamiento, y que el Ayuntamiento por eso convoca a la dirección, me imagino. Pero poco podemos hacer nosotros porque cada ayuntamiento tiene su propia política cultural y ellos deciden entre sus festivales, ¿no? Como decía antes, hay 179 municipios y cada municipio tiene mínimo uno, mínimo. Entonces, claro, es muy difícil. Nosotros solo podemos ayudar a través de la concurrencia competitiva a los festivales. O sea, que Carabanchel que se presente. Porque no. Otra cosa es que, pero antes lo dije, que no es como en el caso de Cataluña, estos son asociaciones sin ánimo de lucro. Y me imagino que Carabanchel no será una asociación sin ánimo de lucro, si está gestionada por el Ayuntamiento. Entonces, por eso seguramente no se presenta. Muy bien. Aún así, perdóname, los ayuntamientos reciben por nuestra parte dinero para acciones culturales. Entonces, esto es una acción cultural dentro de un municipio. O sea, que podría recibir una ayuda que nosotros aportamos al Ayuntamiento y el Ayuntamiento tiene que destinar hacia el festival. Muy bien. Sí, adelante. Sí, hola. Giovanna Ribes, Débora Micheletti, de la Bienal Dona y Cinema de Valencia. Gracias, Cataluña, por toda esa información que nos has dicho, que pasaremos a la Comunidad Valenciana a ver si nos hacen caso. Y también por la cuestión... ¿Sí? ¿No se me oye? Bueno, ¿y ahora? ¿Sí? Bueno, repito, Giovanna Ribes, Débora Micheletti, Bienal Dona y Cinema de Valencia. Gracias, Cataluña. Lo estoy repitiendo bien, ¿no? Por todo lo que nos has dicho, que pasaremos a la Comunidad Valenciana a ver si nos hacen caso. Especialmente porque nosotros somos una bienal, nos hemos encontrado con estas dificultades, ¿no? No encajábamos en ningún lado. Entonces, pregunta número 1. Ica, cuando has comentado 2 entre 3 años, ¿encajamos? 6 años. ¿Encajamos?
las bienales? O sea, si sois una bienal, tendría que ser que se hubiera celebrado 2 veces en los últimos 6 años. Bueno, perfecto. Clic, check. Vale. Segunda, dentro del ICAO vais a tener una estructura o la tenéis parecida a Cataluña en donde hacéis una diferenciación. ¿Cómo funciona esto? No, nosotros en nuestra línea de ayudas no tenemos esa diferenciación. Con lo que competimos todos en un totum revolutum. Exactamente, se concede la ayuda, existe un corte a partir del cual no se puede conceder más, pero bueno, hasta ahí puedo explicar de cómo funciona. Pues creo que estaría bien, ¿no? Bueno, perdona, Cataluña, ICA, no sé, queréis que lo comentemos. No sé si Ignasi tiene alguna observación más al respecto. Vale. Porque... Y ya por último, me encanta la coordinadora, ¿sabes? Y, pregunta, ¿podemos alguna vez, o solamente es coordinadora Cataluña, formación Cataluña? Para responder rápidamente a esto, nuestro ámbito territorial es Cataluña, efectivamente. Las compañeras de pantalla pueden ayudaros con... tengo entendido que hay movimientos de coordinación en Valencia y de esos pueden dar más información que yo no tengo. Pero bueno, solo decir que nuestras formaciones están abiertas a todo el mundo. Normalmente son en catalán, pero también hacemos formaciones en castellano, online o híbridas, y si no, pues encantados de recibiros. Sí, perdonad, buenos días a todas y a todos. No quería intervenir, pero por alusiones, algunas alusiones. Nosotros dentro de la línea de ayudas nos separamos, como hace ICEC, pero sí que es verdad, y todos lo conocéis, que tenemos 3 nominativas a 3 festivales, que en breve esperemos que sean 4, van a ser 4 las nominativas a festivales, que quedan al margen de la línea de ayudas a festivales. También estamos separando los premios de los festivales, porque la misma línea se incluye ayudas a festivales, certámenes y premios, y entendemos que también distorsiona un poco el tema de premios y los estamos separando. Y bueno, yo sabéis que he venido los 3 días a escuchar y aprender, y bueno, estoy escuchando y aprendiendo, y con Camilo hablábamos de que no sabemos qué pasará en el futuro, pero nuestra idea es, de la mano de vosotros, pues revisar todas las ayudas a festivales. Yo creo que es importante, de la mano vuestra, colaborando con vosotros, quizás en el marco de este encuentro, porque espero que continúe en otras ediciones, pues reflexionar sobre qué queremos ayudar desde el punto de vista de financiación pública cuando hablamos de ayudas a festivales de cine. Y empezar un diálogo con vosotros pues para poner en común estrategias de financiación. Yo soy partidario, ya a título personal, de que creo que hemos de financiar no el hacer más, sino que lo que se haga, hacerlo bien. Hacerlo bien. Me ha parecido oír, José Luis, una cosa extraña que creo que no he oído, de algo del impuesto revolucionario en sostenibilidad, y, por ejemplo, que yo me la creo, las apuestas en sostenibilidad han de ser mucho mejor valoradas, mucho mejor financiadas y mucho mejor premiadas. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que apostar más por lo que se hace, pero no por la cantidad que se hace, ¿no? Un poquito de esto. Y después también aprovecho, y creo que tenéis que hacer y tenemos que hacer autocrítica. Tenemos que hacer y tenéis que hacer autocrítica. Porque no todo lo hacéis bien. Aunque creáis que sí, y sobre todo cuando contactáis con el ICA a reclamar, no todo lo hacéis bien. Y pongo un ejemplo que quiero que quede en ejemplo, y minorizando el impacto que pueda tener, o que tuvo, o que tiene. Yo llevo 2 años y 1 semana en el ICA. A los 6 meses de entrar en el ICA me encontré un informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, porque lo hace regularmente en todos los organismos de la Administración General del Estado, y
nos apuntaba que habían detectado, era un informe del año 2021, o sea que a mí formalmente no me incumbía, sí como responsable del ICA, del año 2021 de ayudas del ICA. Y nos decían que había 30 irregularidades, habían detectado 30 irregularidades, una de las cuales, solo una, podía ser constitutiva de delito contable. Una. Las otras eran 29 irregularidades, bueno, a justificar. Una era susceptible de delito y las demás, digamos que tenían un rango menor. Un rango menor. Obviamente, os hago un spoiler, el informe de auditoría de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas lo hemos superado y no había ningún problema. Me veis que no estoy... No, estoy aquí, no estoy en ningún sitio, etc. No, pero vengo a decir, de las 28 irregularidades, que sepáis, una parte muy sustancial eran temas de festivales de cine, facturas de festivales de cine. Es decir, tenía la Fiscalía del Tribunal de Cuentas indicios raros de algunas facturas de festivales de cine. Aunque, por suerte lo salvamos básicamente porque pedimos auditorías, porque también justificamos todo lo que nos pidieron, lo entendieron y hubo una buena... Pero bueno, yo tuve que comparecer al Tribunal de Cuentas, calle Tribunal, y explicarnos para que precisamente hubiera un sobreseimiento de las irregularidades. Pero que hay que hacer también autocrítica de que la burocracia es necesaria, entre otras cosas, y yo que lo vivo desde dentro del ICA y antes no lo vivía, y siempre he criticado la burocracia, de repente pedir documentación, la exageración de la documentación, es cuanto más puedes objetivizar luego los parámetros en los cuales te sustentas para dar las ayudas, ¿no? Pero bueno, en resumen, la línea del ICA en materia de festivales, y por eso también agradezco enormemente a Arafilm el esfuerzo que ha hecho inmenso a poder estar hoy aquí en este encuentro, porque el objetivo también de este encuentro es hacer un foro donde podamos debatir, donde podamos hablar, donde podamos dialogar, y más que pelearnos de que si pequeños, grandes, de hombres y mujeres, yo creo que al revés, es un mix de construcción y diálogo, tener un punto de encuentro para poder, en ediciones posteriores, hablar del futuro. Y el futuro del ICA en materia de ayudas a festivales pasa por dos líneas. Una, revisar las ayudas a festivales con el sector, y otra, incrementar el presupuesto de ayudas a festivales por parte del ICA. Esto es mi hoja de ruta en materia de ayudas a festivales. O sea, esto lo tengo bastante claro. Y una cosa que decía Nacho, que es muy importante. Yo creo que como festivales de cine tenéis que impulsar, y si el ICA os tenemos que ayudar, os podemos ayudar, pero yo creo que es más el propio sector, un informe de estudio de impacto. Un informe de estudio de impacto. Es clave. Es clave, a la que se conozca la importancia económica, de cohesión, de impacto real, de lo que representa un festival de cine en los municipios, en los sitios donde se organiza, yo creo que pondremos mucho más en valor lo que es un festival de cine y lo que representa los festivales en el contexto de España. Y nos ayuda cuando vamos a negociar en Hacienda, cuando vamos al propio Ministerio. O sea, para que os hagáis una idea, el propio Ministerio se ha quedado sorprendido de que aquí haya 127, creo, festivales, muestras, certámenes de cine. O sea, aunque les digamos que hay 160, 140, 180 que se presentan a las convocatorias, pues no conocen la realidad exacta de lo que es el mundo del festival del cine dentro de la industria audiovisual. Y yo creo que hay que ponerlo en valor con cifras, el impacto. O sea, lo decía Nacho muy gráficamente, de 1 euro a 9 en rodajes, pues eso ha tenido una repercusión en el ámbito de la administración pública tremendo. O sea, invertir en rodajes da resultados. Pues el impacto económico que tienen los festivales en todos los municipios y en todos los contextos en los que se realizan es clave también para un upgrade, para conseguir más financiación, conseguir más conocimiento del contexto en el que nos movemos y la importancia de los festivales en el marco
del sector audiovisual. Si queréis alguna cuestión adicional, pues yo estoy a vuestra disposición. Y obviamente la línea de ayudas, como Miriam explicaba, es infinitamente mejorable. Es infinitamente mejorable. Y vamos mejorando permanentemente las ayudas a producción, las ayudas a distribución, las ayudas a ventas internacionales, y tenemos el déficit pendiente de ayudas a festivales y certámenes. Muy bien. Estamos en tiempo de descuento. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elena Subirá, directora del Brain Film Fest, Festival de Cine, Cerebro y Salud Mental de Barcelona. Hace unos años, con el anterior gobierno, intentamos desde Pantalla y las asociaciones luchar porque se incluyera en los criterios de gastos elegibles en las ayudas del ICA los gastos de equipo, los gastos de los profesionales que organizamos los festivales de cine, y no lo logramos. Creo que una de las frases que más se ha repetido hoy aquí es esta necesidad de profesionalización, esta necesidad de tener una industria con profesionales que ponemos esfuerzos para asegurar que nuestro trabajo es un trabajo que es auditable, es un trabajo que no debe incurrir en errores que nos lleven a tribunales de cuentas, que nos tengan que decir lo que hemos de corregir. Y si queremos ser un sector y queremos ser un sector estable y queremos ser considerados una industria y no simplemente un escaparate en el cual lo que produce el resto de la industria hacemos que llegue al espectador, sino que queremos hacerlo profesionalmente. Creo que es imprescindible, por responsabilidad, por gesto, por acompañamiento, por imagen, que las ayudas del Ministerio de Cultura, igual que lo hacen las ayudas autonómicas, igual que lo hacen las ayudas al menos de la mayoría de los ayuntamientos en Cataluña, cubran una parte de este gasto de los profesionales que estamos detrás de la organización. Creo que es importante que en esta revisión que os estáis planteando sea uno de los elementos clave a tener en cuenta, y igual podemos renunciar más a este show de las inauguraciones y de las clausuras y poder poner la fuerza en esta calidad como profesionales. Muy bien. Este tema daría para muchísimas horas. Yo creo que han salido muchas ideas. No sé si queréis dar alguna conclusión breve o simplemente decir que vamos a mejorar, que yo creo que es el ánimo que desprendemos de esta mesa, que hay que mejorar, que hay que colaborar instituciones y organizadores de los festivales, y que entre todos, bueno, pues que hagamos que nuestros festivales sean realmente lo que deben ser, ¿no? Profesionales, sostenibles, y que tengan el impacto que se merece y sean reconocidos como tales. Muchísimas gracias. Yo me gustaría decir una cosa antes de acabar, y es los festivales, evidentemente, vivimos del talento, de las películas, de los directores, directoras y de los actores. Y quiero recordar que hoy se ha muerto Manolo Zarzo, y me gustaría darle un fuerte aplauso de todos. Pasamos ya a la siguiente mesa. Gracias.